En este video les voy a hablar sobre la estadística descriptiva, la cual es una rama de la estadística que se encarga de recolectar, organizar, analizar y presentar datos de manera informativa. Su principal objetivo es resumir y describir las características de un conjunto de datos. En la estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central tenemos la media, también llamada promedio, la moda y la mediana, mientras que las medidas de variabilidad tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar. Para el caso de la media o el promedio, vamos a usar como ejemplo un estudiante que quisiera calcular el promedio de 5 calificaciones. En matemáticas tiene 7, física 9, química 10, historia 9 y biología 8. Lo primero que se hace para calcular el promedio es sumar todas estas calificaciones, lo cual nos daría un total de 43. Luego, este 43 se divide entre el número de datos, en este caso el número de materias, obteniendo como resultado 8.6. Y esta sería el promedio. La moda, por su parte, es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Para esto vamos a utilizar también como ejemplo las calificaciones de una clase. Tenemos que contar cuántas veces se repite cada uno de estos datos. Por ejemplo, aquí contamos que la calificación de 6 se repite 3 veces. 1, 2 y 3. Y así tenemos que contar para cada uno de los datos. Como se puede observar, la calificación que más se repite y por lo tanto es la moda es la calificación de 8, ya que la tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados. Para obtener la mediana debemos considerar si el número de datos es par o impar. En el caso de que este sea impar, únicamente tenemos que identificar el número que ocupa la posición central. Por ejemplo, aquí tenemos 9 datos y el que ocupa la posición central es el número 8. Por su parte, cuando el número de datos es par, debemos seleccionar los dos que ocupan las posiciones centrales, luego sumarlos y dividirlos entre 2. En este ejemplo, los números centrales 8 y 9 se suman dando 17, que entre 2 nos da 8.5 y este valor corresponde a la mediana. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de variabilidad. Estas indican cuánto varían los valores en un conjunto de datos. Ejemplos incluyen el rango, la varianza y la desviación estándar. Para explicar el rango, vamos a pensar en un conjunto de personas que tienen distintas edades. En este caso, tenemos 6 personas cuyas edades son 5 años, 12, 18, 28, 69 y 88 años. El rango se calcula restando la edad mínima de la edad máxima. Aquí la edad máxima es de 88 años y la mínima es de 5 años. Entonces tenemos como resultado 83 años. Esto nos muestra que la diferencia entre la persona más joven y la mayor en este grupo es de 83 años, lo que nos da una idea de la variabilidad en las edades de este conjunto de personas. A continuación, vamos a hablar de la varianza. Para obtenerla, seguimos estos 4 pasos. Vamos a continuar con el ejemplo anterior de las edades de estas 6 personas. Primeramente, calculamos la media de las edades. En este caso, sería de 36.67. En segundo lugar, restamos la media a cada uno de los valores. 5 menos 36.67, por ejemplo, que sería la media, nos da igual a menos 31.67. Este proceso lo vamos a repetir con cada uno de los valores. Como tercer paso, elevamos estas diferencias al cuadrado para eliminar los signos negativos. Finalmente, calculamos la media de estas diferencias al cuadrado. Para esto, sumamos todos los valores obtenidos y dividimos entre el número de datos menos 1. Como teníamos 6 datos menos 1 son 5. Al realizar esta operación nos da como resultado 1143.07, que sería nuestra varianza. Ahora vamos a hablar de la desviación estándar, que es otra medida de variabilidad. La desviación estándar nos indica en promedio cuánto se desvían los datos respecto a la media.
Para calcular la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es obtener la raíz cuadrada de la varianza. En el ejemplo anterior, la varianza equivalía a 1143.07. Entonces, al sacar la raíz cuadrada nos daría 33.81. Esto significa que en promedio las edades de las personas en nuestro grupo se desvían de la media en 33.81 años. La desviación estándar es útil porque está en las mismas unidades que los datos originales, años en este caso, lo que facilita su interpretación y comparación. Para resumir, en esta ocasión hemos explorado los conceptos clave de las medidas de tendencia central y de variabilidad, entendiendo cómo se centralizan y se dispersan los datos con ejemplos prácticos. Espero que este video te haya sido útil para comprender mejor estos importantes conceptos estadísticos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.